Vamos en el día de hoy, por favor, a la carta, a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Colosenses 1, 28. ¿A quién? Se está haciendo referencia a Cristo. ¿A quién anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? El título que tenemos para este día es sencillamente, y deseo que presten mucha atención, sé que siempre lo hacen, nunca sobra reiterar, es sencillamente el modelo bíblico del ministerio cristiano. Y esto es un tema que es de suprema importancia para todos ustedes. Es de suprema importancia porque es necesario conocer cuál es el modelo, cuál es el patrón, cuál es el estándar, cuál es la muestra del modelo bíblico. No solamente del modelo del pastor, sino de la iglesia como tal. Dios es el arquitecto del universo. Sin lugar a dudas, el diseñador por excelencia. Y una de las cosas que el Señor ha diseñado de manera perfecta y de manera clara es la iglesia. El Señor nos ha dejado los planos de su iglesia en la palabra del Señor. Y escúchenme esto, al dejarnos los planos de la iglesia en la palabra del Señor, una vez más nos protege de otros que no están obedeciendo los planos de la iglesia, que van conforme a la palabra del Señor. Al dejar nuestro bendito Señor en su palabra el modelo bíblico de cómo debe ser una iglesia, todas las personas quedan inexcusables. Porque en el día del juicio jamás podrán argumentar: pero yo no sabía cómo era el modelo de una iglesia bíblica. Señor, pero en mi ciudad no había una iglesia bíblica. Sí la había, y ese día, el día tal y tal, se predicó acerca de eso. Amados, por eso les insto a que presten atención. Dios es el diseñador por excelencia. Y Pablo era apóstol. Pablo conocía muy bien cuál era el plan de Dios para con su iglesia. Lo conocía muy bien. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 nos dice la palabra del Señor: conforme a la gracia que se me fue otorgada, yo, Pablo, como perito arquitecto, pongo el fundamento y otros edifican encima. Pero mire cada cual cómo sobreedifica. Eso nos dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 10. Nos dice: yo como perito arquitecto. Perito arquitecto, para que lo entendamos más fácil, es como maestro de obras, como capataz. Yo tengo la responsabilidad de poner los fundamentos de la iglesia. ¿Cuál es ese fundamento? Es Cristo y solo Cristo. ¿Cuál es ese fundamento? Gracia y solo gracia. Fe y solo fe. Gloria a Dios y solo la gloria para Dios. Y escrituras y solo escrituras. Son esos 5 fundamentos sobre los cuales toda iglesia debe ser levantada. Uno de esos fundamentos no hay, y no hay iglesia bíblica, hermanos. Y Pablo lo deja muy en claro. Pablo, como perito arquitecto, como capataz, como maestro de obras, como constructor, nos está haciendo la advertencia. Él conocía los planos divinos. Y de la misma manera tú los debes conocer. Todo verdadero ministerio tiene que ser levantado sobre los planos de la Biblia. Ningún ministro tiene la autoridad para hacer planos diferentes.
Ninguna persona tiene la autoridad para modificar los planos que ya están. Hermanos, si yo los insto, yo los llamo en el amor del Señor a que ustedes apliquen su mente y su concentración en entender bien cuál es el modelo ministerial. ¿Por qué? Pues hermano, el día de mañana puedo faltar, viene otra persona y puede que esa otra persona no se someta al modelo de la Biblia. El día de mañana tú vas a otra ciudad, te trasladan o vas a vivir a otra parte, no te vas a encontrar con una iglesia igual a esta. Tú debes conocer cuál es el modelo bíblico de la iglesia. El día de mañana sucede cualquier otra cosa, tienes que viajar, te toca quedarte 1 o 2 meses en alguna parte, no te puedes congregar en cualquier parte. Debes conocer cuál es el modelo bíblico del ministerio. Amigo, si tú no conoces qué dice la palabra acerca de un ministro, si tú no conoces qué dice la palabra acerca de una iglesia, entonces tú vas a caer presa fácil de toda persona que se ponga una corbata, que se ponga un vestido cachaco, que alce la voz, que tenga un micrófono y que se llame pastor. Vas a caer presa fácil. ¿Por qué? Porque no conoces el plano bíblico de la iglesia. ¿Cuántas personas hay en esta ciudad, en Colombia y alrededor del mundo, en iglesias por pura ignorancia, por pura pereza, porque no conocen el plano bíblico, no conocen ese modelo bíblico? Y el desconocimiento de ese modelo, hermano, antes de entrar en materia, simplemente nos lleva a pensar esto. El desconocimiento de los planos, de los planos de la iglesia y del modelo bíblico es la causa por la que muchas iglesias de falsa doctrina están llenas a más no poder y por la que iglesias de sana doctrina tienen sillas vacías. Claro, si una persona no sabe qué es una iglesia, pues la persona simplemente va a entrar a una parte donde hayan varias personas a los que se les apode aleluya, a los que estén levantando las manos, a los que estén gritando, a los que estén haciendo una cosa a la otra. ¿Por qué? Porque no conocen cuáles son los fundamentos. No saben que los fundamentos de toda iglesia bíblica es solo gracia, solo fe, solo a Dios la gloria, solo Cristo y solo escrituras. Ese es el fundamento de toda iglesia bíblica. Entonces es tu responsabilidad conocerlo. Vamos entonces a ver cuáles son las características de un genuino ministerio cristiano. La primera característica la encontramos en el versículo 23. Fíjense. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, primera característica de todo modelo, de todo genuino ministerio bíblico, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Una parte fundamental de ese molde ministerial no es hacernos ministros, es ser hechos ministros, que es muy diferente. ¿Hay alguna persona aquí que esté llamada a servirle al Señor, a ministrar al Señor, a pastorear? Yo no sé si aquí hay algún varón que esté llamado a hacer esto. Lo que yo le digo a tal persona es que él no tiene la potestad para hacerse a sí mismo ministro. Fíjense, del cual yo, Pablo, fui hecho. El ministro no se hace, el ministro no se nombra, el ministro no tiene sentires en el oído, el ministro es hecho, preparado, provisto por Dios para el ministerio. Esa es la primera gran característica. Pablo fue hecho por Dios ministro, fue comisionado directamente por Cristo. De tal manera, queridos amigos y hermanos, que todo verdadero ministro es llamado por Dios. Vamos solamente a un par de pasajes bíblicos para probar en las Escrituras lo que les estoy diciendo.
todo verdadero ministro es llamado directamente por Dios. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1. Si quieren yo se los leo, escuchen. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El que Cristo no ha llamado a pastorear a sus ovejas, toda persona que Cristo no ha comisionado a cuidar de su rebaño, ese es ladrón y salteador. ¿Pero qué hacen? Los maestros carismáticos siempre le echan la culpa de este capítulo al diablo. No, ese es el diablo. No, es que de ahí no se menciona al diablo en ninguna parte del capítulo 10. Están hablando de los falsos maestros. Amigos, entonces, todo genuino ministerio tiene a alguien que no ha sido, él no se ha hecho a sí mismo, sino que Dios le ha hecho ministro. Miren el versículo 1 del capítulo 10 de Juan. Esta persona debe entrar al redil de las ovejas por Cristo. Debe ser llamado por Cristo. Segunda característica, todo verdadero ministro tiene que ser apto moralmente para pastorear una iglesia. No pueden haber ministros que hayan caído en adulterio. No lo puede haber. ¿Por qué? Porque el ministro tiene que ser irreprensible. Eso de que el ministro caiga en adulterio y vuelva a ser pastor, eso no existe en la Biblia, amigos. El tal es perdonado, el tal puede volver a servir al Señor, no tengo problema con eso, pero la palabra irreprensible nos hace énfasis en el aspecto moral del ministro. Amigos, ¿cuántos pastores han caído en adulterio, en fornicación y dicen, el Señor los restituye? No, si se han arrepentido, el Señor los perdona, pero a ministrar no pueden volver jamás a hacerlo. Entonces, conozcan cuáles son las características de un verdadero ministerio. Aquí estamos hablando de alguien que ha sido comisionado por Dios para tal labor. Entonces, todo verdadero ministro tiene que ser apto moralmente para pastorear. Vamos a Timoteo, primera de Timoteo 3:3, por favor. Primera de Timoteo 3:3 nos dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Por eso les dije, ¿quién de ustedes varones anhela obispado? Yo no lo sé, pero buena cosa anhelan. Pero ahora vienen las condiciones. Pero es necesario que el obispo, el anciano, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahí quedarían la mitad de los autodenominados pastores de esta ciudad. No deseosos de ganancias deshonestas. La iglesia de Cristo no es para que el pastor se enriquezca. No deseosos de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Hermanos, el pastor debe cumplir estas características. No es porque es buena gente, o porque tiene don de palabra, o porque tiene un carisma muy hermoso, o porque es muy querido nuestro pastor. No, el pastor es pastor porque Dios le ha dado la gracia y el favor para que cumpla estos requerimientos. Y ustedes deben conocer ese punto. Todo verdadero ministro es una persona responsable y de carácter. Responsable y de carácter. Esa es otra característica inequívoca de un ministerio. ¿Cómo les pruebo yo eso? Regresemos al capítulo 10 de Juan, por favor. Les voy a leer el versículo 12. Miren, mas el asalariado, es decir, el que devenga un salario, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El pastor debe ser una persona de carácter,
Debe ser una persona que anhele dar su vida por las ovejas. ¿Perfecto, pastor? No hay. Pero debe ser una persona que vea al enemigo y no sea el primero que vaya a buscar escondedero. Debe ser una persona que dé la cara. Debe ser una persona que tenga carácter. Debe ser una persona, aquellos que las ovejas vean firme y vean en él un ejemplo. Amados, no se dejen engañar. Si usted está yendo, o si usted viene, o si usted se piensa ir para una parte donde no cumplan estas características del modelo bíblico de un ministerio, van a pecar. ¿Por qué van a pecar, pastor? Yo les he dicho, es tan pecado permanecer en una iglesia que no cumpla las características del modelo bíblico del ministerio, como irse de una iglesia que sí las cumple. ¿Ven? Es tan pecado permanecer en una iglesia donde este patrón, donde este modelo bíblico se está pisoteando, se está ultrajando y últimamente se está desobedeciendo. Es tan pecado permanecer en una iglesia así como salir, como huir de una iglesia donde se está obedeciendo, hermanos. Amados, pero es su responsabilidad conocer estos puntos. Todo verdadero ministro, continuamos con este punto, no hemos pasado ni siquiera un versículo. Todo verdadero ministro tiene el don de enseñar. Una cosa es tener el don de palabra. Una cosa es ser un conferencista profesional. Una cosa es saberle hablar a las personas. Y otra cosa muy diferente es enseñar. ¿Ven? Todo el que hace conferencias no necesariamente enseña, pero todo el que enseña sabe cómo hablar. Amados, el pastor, aquel que es hecho pastor por Cristo, Dios le ha bendecido con el don de enseñar, con el don de explicar, con el don de aclarar. No puede haber una persona que se llame pastor y que haga de la palabra del Señor, que es clara y sencilla, un enredo tremendo. No la puede haber. La palabra del Señor es clara y hermosa. Y últimamente, antes de pasar a la segunda característica de un modelo bíblico, todo verdadero ministro tiene un deseo en su corazón, y es servirle a Cristo y a sus redimidos. No que le sirvan, no que le tengan que rendir pleitesía, no que le tengan que hacer todo, no. Él es siervo, Él se da, Él se entrega. Claro que necesitamos ayuda porque no somos autosuficientes, pero el ministro sirve, el ministro se entrega, el ministro pierde sueño, el ministro llama, el ministro está preocupado. Amados, tengan en cuenta esas características. ¿Cuál es el segundo? Nos movemos ahora hacia la segunda característica. ¿Cuál es la segunda característica bíblica de un ministerio? La encontramos en el versículo siguiente, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Antes de proseguir, deseo hacer una aclaración técnica al respecto de este versículo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hay muchos herejes que dijeron en tiempos pasados que el sacrificio de Cristo no había sido suficiente para cubrir, basados en este versículo, para cubrir las dolencias y los problemas de la iglesia. Mentira, herejía. El sacrificio de Cristo fue suficiente no solo para comprar a sus redimidos, no solo para fundarlos en su verdad, no solo para edificarlos en Él, sino que también era el sacrificio de Cristo suficiente para nuestras dolencias. Pero el punto es el siguiente. El punto es que en el versículo 24 encontramos la segunda característica. Todo ministro siente y sufre el dolor de la iglesia de Cristo. Ningún genuino ministro es indiferente a lo que le pasan a las personas. ¿Por qué? Háganse esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen ministros, pastores, que ven a las personas mal, o que las ven graves, o que las ven en desobediencia o en cualquier otra situación difícil, y a los ministros no les importa nada? Nos hacemos la pregunta, ¿por qué?
¿Por qué? Muy sencillo. Porque muchos de ellos ni siquiera pertenecen al cuerpo de Cristo. Entonces, cuando el ministro no pertenece al cuerpo de Cristo, no siente el dolor del cuerpo de Cristo. Y estamos hablando, amigos, de algo serio. Estamos hablando de que muchos de los que se paran en un púlpito, lamentablemente lo digo, ni siquiera son personas convertidas. Lo denuncio. Cash Luna, Joel Austin y toda esa tracamanada de ladrones y de atracadores. ¡Qué dolor! El pastor siente el dolor, se goza con el gozo y sufre el dolor. Entonces, amados, Pablo le recuerda a los colosenses que todo ministerio sufre. El ministerio no es color de rosas. Aquellos a quienes el Señor les está haciendo un llamado en sus corazones a pastorear una iglesia, a servirle, esto no es un gozo. Mientras ustedes están descansando en casa, un genuino pastor muchas veces está llorando en la casa al ver cómo la iglesia no obedece. Mientras ustedes están comiendo tranquilos, un pastor quizás está ayunando. Mientras ustedes están tranquilos pensando en qué van a hacer mañana, el pastor está pensando como hombre responsable cómo predicar la palabra del Señor, cómo alimentar, cómo ser buen mayordomo para las ovejas de Cristo. Amigos, ¿quién en verdad sienta el llamado pastoral? No se haga ilusiones. En las falsas iglesias, llamado pastoral igual millones. En una iglesia donde se respete y donde se obedezca el modelo de Cristo, el llamado pastoral es a sufrir, hermanos. A sufrir por varias causas. La primera, a sufrir por los ataques del demonio. ¿Por qué? Porque si una iglesia está en obediencia a Cristo, y si una iglesia está predicando el evangelio, y si una iglesia está instando a la santidad, adivinen qué, el enemigo de las almas no va a estar contento. Y la primera persona al que el enemigo de las almas ataca no es al hermanito que está en pecado, no es a la hermanita que está en desobediencia, es al pastor que está instruyendo al rebaño. ¿Por qué más? El pastor sufre también por los hombres. ¿Por qué por los hombres? Porque si el pastor está predicando el evangelio conforme la palabra del Señor, a los hombres no les gustan. ¿Cuántas personas han pasado por esta iglesia, hermanos? Y han dicho, su palabra ha tocado mi corazón, su palabra me ha llenado, su palabra ha sido consuelo. Pero ustedes no tienen alabanza. Ya el cuento es trajinado y no voy a entrar allí. Pero el verdadero pastor sufre a causa de los hombres, sufre al ver la desobediencia de las ovejas. Amados, ¿cómo creen ustedes que yo me siento? Cuando yo predico algo, cuando yo los insto por medio de la palabra a hacer algo y ustedes no lo hacen. No estoy siendo directo, simplemente estoy poniendo un ejemplo. ¿Cómo creen que yo me siento? Yo sufro por ustedes. Yo sufro, amados. Y así todo pastor debe sufrir. Y también todo ministerio genuino sufre a cuenta y a manos de las instituciones del Estado. Claro que sí. Hay un estado en América donde gradualmente se está haciendo casi imposible ser un pastor cristiano. Hay un proyecto de ley que está requiriendo que las predicaciones se pasen a cierto departamento de la gobernación para que ellos las aprueben. ¿Hasta dónde estamos llegando? Entonces, amados, sufrimos a causa del enemigo de las almas, sufrimos a causa de la oposición de las personas, tristemente muchas veces dentro de la iglesia, espero que este no sea el caso aquí, no creo que lo sea, y sufrimos a causa de las instituciones gubernamentales. A Pablo le duelen las aflicciones del cuerpo de Cristo. Un ministro no debe, escúchenme y pasamos al tercer punto, un ministro no debe buscar su propio confort. Si alguien quiere seguirle a Cristo, tome su cruz y sígalo, porque seguir a Cristo y servir a Cristo en el ministerio no es para nuestro propio confort, es para el beneficio del cuerpo de Cristo. Entonces el segundo punto es ese: un genuino ministerio sufre y siente el dolor de la iglesia. ¿Cuál es la tercera característica bíblica de un genuino ministerio? Amados, es supremamente importante
en la médula de un ministerio bíblico hay un deber más que cualquier otro, más prominente que cualquier otro, y es exaltar, honrar el nombre de Cristo a través de una correcta predicación de la palabra de Dios. Esa es la tercera característica de un genuino ministerio. ¿Dónde vemos esa tercera característica? Versículo número 25. De la cual, una vez más, miren, fui hecho ministro. Pablo fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Mira el propósito: para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esa es la tercera característica. Para que anuncie cumplidamente, constantemente. No unas veces sí y otras veces no. No si a las personas les gusta o si les choca. Constante, de continuo, todo genuino ministerio predica alguna parte del consejo de Dios. No dice la palabra todo el consejo de Dios, es decir, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Todo el consejo de Dios. Es decir, el propósito al predicar la palabra del Señor es cuál fue la genuina intención del Espíritu Santo cuando inspiró la palabra del Señor. Ese es el propósito. Toda iglesia que esté sacando versículos fuera de su contexto y dándoselos al pueblo, está haciendo su propia teología. No está honrando al Señor a través de una predicación de todo el consejo de Dios. Entonces, esa es una clave para identificar un falso ministerio. Un falso ministerio se identifica cuando todo es profecía, 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 profecía. Un falso ministerio se identifica cuando todo es sanidad, prosperidad, sanidad, prosperidad, sanidad, prosperidad. ¡Fácil! Pero esos falsos ministerios están llenos. Cuarta característica. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. La cuarta característica de todo genuino ministerio, la cuarta característica de todo ministerio bíblico es: jamás se puede cambiar el evangelio. Lo digo claro. Jamás se puede cambiar el evangelio. Miren esto. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, oculto en el corazón del Señor, en el consejo inmutable de Dios, oculto de cierta manera en las ceremonias y en los rituales de los judíos. Allí estaba oculto. Gracias al Señor que en su providencia nacimos en la era del evangelio. Es decir, cuando el evangelio es proclamado clara y sencillamente. Un genuino ministerio no puede cambiar el evangelio. La pregunta es entonces, para que ustedes lo entiendan mejor, ¿cómo se predica el evangelio en un genuino ministerio? ¿Cómo es eso, pastor? Todo ministro debe enseñar el evangelio como alguien reverente, no profanándolo, porque el evangelio es santo. Debe enseñar el evangelio como buen mayordomo, porque es un mensaje invaluable. El falso ministerio lo comercia, lo vende. No, el evangelio debe ser predicado gratuitamente. Escuchen, gratuitamente. El tiempo de los diezmos pasó. Estamos en la gracia. Amados, el evangelio es gratis. Buenas noticias, es gratis. No cuesta. Usted no tiene que dar. El evangelio le costó a Cristo su vida. Usted no lo puede comprar. Aún si usted vende casa, carro, hijos, hijas, aún si usted se vende usted mismo, usted no puede adquirir los beneficios que Cristo ganó en la cruz por aquellos que creen en Él. Entonces, ¿para qué venderlo todo si no voy a ganar nada? El evangelio es no negociable. El evangelio es de valor infinito. Por eso todo genuino pastor debe conducirse como buen mayordomo, sin cobrar algo que es
gratis. Amados, ya cerremos, movámonos hacia la conclusión, diciendo de que estas 4 características, estos 4 puntos, deben quedar muy grabados en nuestra mente. Yo les explico el porqué. Si usted no entiende que un pastor no se puede llamar a sí mismo pastor, si usted no entiende que un pastor tiene que moralmente cumplir con todos y cada uno de los requisitos de Primera, de Timoteo y de Tito, si usted no entiende eso, usted va a caer en el peligro de lo que está sucediendo en esta ciudad y en todo Colombia, y es llamarle pastor a una persona que se ha hecho él mismo pastor y no que ha sido nombrada o comisionado por Dios para ser pastor. Entonces, si ustedes no entienden el modelo bíblico, ustedes van a caer presa fácil de cualquier bribón, de cualquier vivaracho, de cualquier persona que simplemente se pare detrás de un púlpito a hablarles y a pedirles. Ustedes deben conocer el modelo bíblico. Segundo punto, si ustedes no saben que en el ministerio se trabaja, se sufre, se llora, se sacrifica, si ustedes no saben eso, ustedes van a vivir equivocados en un cuento de hadas, porque el cristianismo no es para socializar, la iglesia no es para socializar, para eso están los clubes sociales. La iglesia no es un hospital para que todos caigan como desmayados sanos. Para eso están los hospitales. La iglesia no es para que el Espíritu Santo descienda y todos se rían. Para eso están los circos. La iglesia no es un lugar ni para dar, ni para recibir, ni para comerciar con dinero. Para eso están los bancos. La iglesia es un lugar, es ese cuerpo establecido por Dios mismo para servirle. Amados, entonces, si yo no conozco el modelo bíblico de un ministerio, voy a caer en cualquier parte y a cualquier parte le voy a llamar iglesia y a cualquier bribón lo voy a llamar pastor. Y eso es lo que sucede hoy. ¿Por qué? Las personas no conocen qué dice la palabra. Si usted no conoce, tercer punto, que es deber del pastor predicar todo el consejo de Dios. Y no simplemente hacer colchas de retazo con los versículos que a él más le guste. No, si ustedes no conocen que es deber del pastor predicar todo el consejo del Señor, ustedes no van a poder entender cuando un pastor coja y les dé 3 vueltas predicándoles, leyéndoles de la palabra. Mira, aquí dice profecía y aquí también, por lo tanto aquí también y aquí también. Por lo tanto, la doctrina de la profecía es la correcta. Si ustedes no saben que ese es el común denominador, el modus operandi de las falsas iglesias, ustedes también no van a poder reaccionar de una manera bíblica al respecto. Amados, y cuarto punto, el evangelio es no negociable. El evangelio no tiene precio. El evangelio no se cobra. El ministro debe ser buen mayordomo. 4 puntos que nos dicen tanto acerca del modelo bíblico. Y como si fuera poco, como si no quizás fuese importante, como si el apóstol Pablo no quisiese enfatizar esos puntos, tenemos, y con esto cerramos el versículo 28 y 29. Fíjense, ¿a quién anunciamos? ¿Ven? ¿A quién anunciamos? Todo ministro anuncia a Cristo y solo a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando. Miren cómo en los versículos 28 y 29 el apóstol Pablo textualmente nos está repitiendo los versículos precedentes. Miren, amonestando a todo hombre en el evangelio, corrigiéndoles con amor, pero con la palabra, instruyéndoles, enseñándoles que son pecadores por nacimiento y por decisión propia, enseñándoles a Cristo, enseñándoles el camino, mostrándoles por la palabra el camino. Miren cómo en el versículo 28 y 29 se vuelve a conjugar esta esencia.
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, no a fin de enriquecerse él mismo, no a fin de tener el mejor carro, no a fin de vivir en comodidad, no. El verdadero ministerio bíblico tiene como propósito presentar en el día del juicio a todo hombre perfecto en Cristo. Escuchen, la perfección no la logra el ministerio, pero el ministerio es responsable de presentarlos a Cristo. Es lo único, porque a mí se me pedirán cuentas de lo que hice y de lo que hablé y de lo que les aconsejé y del ejemplo que les di a todos y cada uno de ustedes. Yo soy responsable de eso, pero ustedes son responsables de entender el ministerio bíblico. Y cerramos con el versículo 29. Para lo cual también trabajo luchando. El ministerio bíblico no es un paseo, no es un club, no es un relajo, no es una junta de acción comunal, no es nada de eso. En el ministerio bíblico se lucha, se trabaja y se sufre. Escúchenme, esas, queridos amigos, son las características de un genuino ministerio basado en la palabra de Dios. Pregunta: ¿es la parte de donde tú vienes basada en este patrón? Esa es la pregunta que te debes hacer. Si la parte donde vienes es basada en este patrón, debes regresar allá, corriendo, gozoso. Pero si el lugar de donde vienes no se conforma a este patrón, sal de allá, te dice la palabra, porque están en desobediencia. No busques una iglesia perfecta, perfecto no hay nada. Busca una iglesia bíblica, saludable, que al menos se esmere honestamente por someterse a este patrón que nos da la palabra. Quiera el Señor darles gracia, sabiduría y discernimiento junto con carácter para obedecer al Señor y para servirle al Señor en una iglesia donde se cumpla estas condiciones. Amén. Vamos a cerrar gozosos cantando el himno número 66. Himno número 66. Todo honor al grande Dios, al